Nunca imaginé que una noche común me haría cuestionarlo todo. Hola, me llamo Lucía, tengo 42 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Pedraza, en Segovia. Siempre he sido una mujer tranquila, dedicada a mi familia, a mi esposo y a nuestro hogar. Pero aquella noche, una noche de martes cualquiera, cambió mi forma de ver la vida para siempre. Era una de esas veladas sin nada especial. El cielo se había oscurecido en un azul profundo y la casa estaba sumida en un silencio que pesaba más que la oscuridad misma. No se oía ni el tintinear de los cubiertos ni un susurro de conversación, solo un silencio frío que parecía atravesar los huesos. Yo estaba sentada en el sofá del salón, con una copa de vino tinto sobre la mesa baja, sin prestar atención a la televisión que emitía luces y sombras sin sentido. Rocky, mi Golden Retriever y compañero fiel durante los últimos 5 años, se acercó sin hacer ruido. No ladró ni gimió, simplemente apoyó la cabeza en mis piernas y me miró con esos ojos color ámbar que parecían comprender más que cualquier persona. En ese instante, mientras mis dedos acariciaban su pelaje suave, sentí una punzada en el pecho. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que había dejado de vivir realmente. Mi esposo estaba fuera de casa otra vez, en un viaje de negocios que lo mantenía lejos la mayoría del tiempo. Entre reuniones interminables y hoteles en ciudades como Barcelona o Valencia, la distancia se había convertido en nuestra nueva normalidad. Teníamos una vida cómoda, una casa bonita en un barrio tranquilo, desayunos de domingo en cafeterías con encanto, y vacaciones en la costa. Pero la comodidad material no llenaba el vacío que sentía en el alma. A pesar de todo, nunca le reproché nada. Entendía que su trabajo era importante, o al menos eso me decía a mí misma. El amor, pensé, no siempre es pasión y romanticismo, a veces es resignación, a veces es aprender a convivir con la soledad. Pero esa noche, con Rocky a mi lado, comprendí que había dejado de escuchar mi propia voz en medio de esa paz forzada. Rocky no necesitó decir nada, simplemente estuvo ahí, la constante silenciosa que notaba cuando mis hombros se hundían y me acurrucaba en silencio. Más tarde, cuando apagué la televisión y nos quedamos abrazados en la penumbra del salón, sus ojos me dieron la única respuesta que necesitaba: no estaba sola. Y en ese instante, admití algo que hasta entonces me había negado: estaba perdida, desconectada de mí misma y de lo que realmente quería. Aquella noche, mientras el reloj avanzaba lento y el mundo seguía girando fuera de las paredes de mi casa, supe que algo en mí estaba a punto de cambiar. La mañana siguiente llegó con una luz tenue que se colaba por las cortinas de la cocina. Rocky, como cada día, salió corriendo al patio trasero a hacer su recorrido habitual, pero volvió con algo entre los dientes que nunca había visto antes: un cuaderno viejo, encuadernado en cuero y cubierto por una capa de polvo que delataba el tiempo que había estado olvidado. Me lo entregó con cuidado, como si supiera que ese objeto era importante para mí. Me senté en el suelo de la cocina, con el cuaderno abierto sobre las rodillas, y empecé a hojear sus páginas. Estaban llenas de garabatos, dibujos, reflexiones y pensamientos escritos a mano, algunos con tinta desvanecida y papel amarillento. Por la caligrafía y el estilo, parecía que esas palabras habían sido escritas hacía décadas, quizá por alguien que había vivido en esta misma casa mucho antes que yo. Reflexiones solitarias, sueños inconclusos, anhelos profundos que resonaban con mi propia inquietud. Sentí una mezcla extraña de consuelo y melancolía. No era la única que había sentido ese vacío, esa soledad disfrazada de rutina. Alguien más, en algún momento, se había sentado en esta misma cocina, había sentido lo que yo sentía y lo había plasmado en esas páginas. Fue como conectar con una parte invisible del pasado, con una versión anterior de esta casa y, en cierto modo, conmigo misma. Mientras leía, Rocky se sentó a mi lado, observándome con paciencia y esa mirada comprensiva que siempre tenía. Le susurré, casi sin darme cuenta: siempre me ayudas a recordar lo que importa. Él parpadeó lentamente, como si entendiera cada palabra, y apoyó la cabeza en mi pierna con un gesto de complicidad. Decidí que ese día no me quedaría encerrada en casa. Salimos al parque cercano, un lugar que había recorrido cientos de veces, pero que ahora parecía diferente, como si el mundo se hubiera acercado un poco más a mí. El aire fresco despertaba mis pulmones, y mientras observaba a los niños jugando y a las familias disfrutando del día, sentí una extraña mezcla de nostalgia y esperanza. Me senté bajo un roble antiguo, con la luz del sol filtrándose entre las hojas,
y en voz alta, casi como un susurro para mí misma, dije, creo que he olvidado cómo vivir. Rocky se acomodó a mi lado, con las orejas erguidas, atento a cada palabra, como siempre. Durante tanto tiempo había estado esperando algo indefinido, el momento perfecto, la felicidad completa, una señal clara. Pero ese día me di cuenta de que esa espera no me había llevado a ningún lugar. Volvimos a casa con un silencio cálido entre nosotros. Esa noche, abrí un cuaderno en blanco que tenía guardado y empecé a escribir sin pensar en nada más que en mí misma. No para nadie, ni para el trabajo, ni para las redes sociales, solo para sacar fuera todo lo que llevaba dentro, recuerdos, arrepentimientos, sueños rotos y esperanzas escondidas. Mientras preparaba la cena, le hablé a Rocky con una sinceridad que no había encontrado en años. ¿Sabes? A veces me pregunto si esta es la vida que debía vivir. Esta casa, esta rutina, un marido ausente, un calendario que parece una cadena de días repetidos. Él me miró con sus ojos grandes y sinceros, sin juzgarme, solo estando ahí, presente. Siempre había querido viajar. No como acompañante, sino por mí misma, para perderme en calles desconocidas, para comer sin prisas y para encontrar algo que había olvidado dentro de mí. Rocky ladeó la cabeza, y en ese momento, juraría que me preguntaba, entonces, ¿qué te detiene? Esa pregunta quedó flotando en el aire mientras la noche se hacía más profunda y la casa parecía respirar conmigo. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que, quizá, había llegado el momento de cambiar. Al día siguiente, con el sol apenas asomando entre las nubes grises de Pedraza, salí a pasear con Rocky por las calles empedradas del pueblo. Mientras caminábamos, mis pensamientos seguían dando vueltas como un torbellino dentro de mi cabeza, intentando encontrar una salida, una señal que me indicara qué hacer. El silencio entre nosotros no era incómodo, sino lleno de una extraña calma, como si Rocky entendiera que estaba en mitad de una tormenta interior y simplemente quisiera acompañarme. Al doblar la esquina, algo llamó mi atención. En el escaparate de la librería local, un cartel con letras coloridas anunciaba un taller de escritura creativa, Reaviva tu voz. Mi corazón se aceleró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No era París ni Barcelona, ni un destino exótico, pero era algo. Un pequeño paso, quizás, para encontrarme de nuevo. Sacando el móvil, le tomé una foto al cartel y cuando llegué a casa, anoté la fecha en el calendario con una mezcla de emoción y nerviosismo. Vete, solo vete, escribí en el margen, como si esas palabras pudieran empujarme a salir de la rutina que me había aprisionado durante años. Mientras preparaba la cena, Rocky se acomodó a mi lado, y sentí esa conexión profunda que solo un animal puede ofrecer. La casa estaba en silencio, pero esta vez el silencio tenía un matiz diferente. No era vacío ni frío, sino lleno de posibilidades. Miré por la ventana al cielo que se teñía de tonos anaranjados y rosados, y susurré, quizás este sea el comienzo de algo nuevo. Rocky me dio un suave toque con su pata en la mano, como si me animara a seguir adelante, a dejar atrás el miedo y la incertidumbre. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que estuviera esperando el momento adecuado. Sentí que el momento era ahora. Y aunque no sabía todavía hacia dónde me llevaría ese camino, una chispa de esperanza empezó a encenderse en mi interior. Esa noche, me acosté con el cuaderno abierto sobre la mesita y una sensación extraña de paz mezclada con ansiedad. ¿Podría realmente cambiar mi vida? ¿Sería capaz de encontrarme a mí misma más allá de lo que siempre había sido para los demás? Cerré los ojos y sentí el calor de Rocky acurrucado a mi lado, un recordatorio silencioso de que, aunque el camino fuera incierto, no estaría sola. Mientras la noche avanzaba, supe que algo dentro de mí estaba despertando. No era solo un deseo pasajero o un pensamiento fugaz, sino una necesidad profunda y urgente de vivir de verdad, de recuperar mi voz y mi esencia perdida. Y aunque todavía no tenía respuestas, estaba decidida a buscar las preguntas. Esa misma semana, la tensión dentro de mí crecía a medida que el día del taller se acercaba. Cada mañana me despertaba con una mezcla de emoción y miedo, como si estuviera a punto de lanzarme al vacío sin paracaídas. Pero la rutina en casa seguía implacable. Mi marido, Javier, ausente la mayoría del tiempo por sus viajes de trabajo, apenas me dedicaba unas palabras al teléfono, siempre ocupado, siempre distante. La casa parecía un escenario donde interpretaba un papel que ya no reconocía como mío.
Una tarde, mientras preparaba la comida, me puse un vestido sencillo, pero que me hacía sentir un poco más viva. Una blusa blanca de lino que se ajustaba delicadamente a mis hombros y una falda larga negra que rozaba mis tobillos. Me calzaba unas sandalias de cuero marrón, cómodas pero elegantes, y me puse un collar pequeño, de plata, que me había regalado mi madre años atrás. Era un detalle mínimo, pero me recordaba que aún quedaba algo de mí en esta vida que parecía ajena. Rocky, siempre fiel, me seguía por la casa con sus ojos atentos, como si supiera que algo iba a cambiar. Sentí un pequeño cosquilleo de nervios cuando cerré la puerta detrás de mí y me dirigí hacia el centro cultural donde se impartiría el taller. Las calles de Pedraza estaban tranquilas, con la luz dorada del atardecer iluminando las fachadas de piedra y las flores en las ventanas. Respiré hondo, tratando de calmar ese torbellino interno. Al entrar, el espacio estaba lleno de gente diversa, pero algo me llamó la atención. Todos parecían buscar lo mismo que yo, una forma de expresar lo que llevaban dentro, una manera de reencontrarse con sus voces perdidas. La profesora, una mujer de mediana edad llamada Carmen, tenía una mirada cálida y una sonrisa que transmitía confianza. Nos animó a escribir sin miedo, a dejar que las palabras fluyeran sin juzgarnos. La primera actividad fue sencilla, escribir sobre un momento que nos hubiera marcado. Mientras las palabras salían de mí, sentí cómo se liberaban emociones guardadas durante años. Recordé aquella noche en casa con Rocky, el silencio que me había hecho sentir tan sola, y la decisión de buscar algo nuevo. Mis manos temblaban ligeramente, pero una sensación de alivio comenzó a invadirme. Al terminar la sesión, un grupo pequeño se acercó a saludarme. Entre ellos estaba un hombre llamado Miguel, un escritor local que compartía mi pasión por la literatura y la búsqueda personal. Su mirada intensa y su voz pausada me hicieron sentir una conexión inesperada, como si hubiera encontrado a alguien que entendía mi lucha sin necesidad de palabras. De regreso a casa, con Rocky trotando a mi lado, sentí que esa noche había dado el primer paso hacia un camino que todavía no conocía, pero que prometía ser mío. La incertidumbre seguía ahí, pero por primera vez, no me paralizaba. Sabía que aquella era solo la primera página de una historia que estaba comenzando a escribirse desde cero. Aquella noche, al regresar a casa, sentí que algo dentro de mí había despertado, como un fuego tenue que empezaba a arder con fuerza. Mientras caminaba por el pasillo, me quité el vestido y me puse una blusa de seda color burdeos que caía suavemente sobre mi piel, combinada con unos pantalones negros ajustados que resaltaban mis curvas. Me puse unos pendientes de aro dorados, discretos pero elegantes, y una pulsera fina que tintineaba ligeramente con cada movimiento. Me miré en el espejo del recibidor y por primera vez en mucho tiempo, vi a una mujer que podía ser dueña de su destino. Me senté en el salón con una copa de vino en la mano, y Rocky se acurrucó a mis pies, su cuerpo cálido siendo un ancla en medio de la tormenta de emociones que me invadía. La televisión estaba encendida, pero esta vez no me importó lo que proyectaba, mis pensamientos volaban lejos, repasando cada palabra escrita durante el taller, cada mirada, cada instante. Sentía que había encontrado una puerta abierta hacia un mundo que había estado negándome. De repente, el silencio de la casa se hizo más pesado, una sensación familiar que me recordó la distancia que había crecido entre Javier y yo. Pensé en sus llamadas fugaces, sus mensajes cortos y la manera en que siempre parecía estar en otra parte, incluso cuando estaba físicamente presente. Me dolió admitir que, aunque lo amaba, nuestro vínculo se había convertido en una rutina fría y distante, un espacio vacío que no sabía cómo llenar. Mientras acariciaba a Rocky, recordé cómo él siempre había sido mi refugio, el único que no me juzgaba ni me exigía nada. Su lealtad y presencia constante me daban fuerza, pero también me hacían preguntarme qué más podía hacer para reencontrarme conmigo misma, para no perderme en la sombra de una vida que no elegí realmente. Esa noche, tomé la decisión de que no podía seguir esperando a que las cosas cambiaran por sí solas. Necesitaba actuar, buscar nuevas experiencias, romper con la monotonía que me consumía. Cerré los ojos y susurré para mí misma, es hora de reencontrarme, de volver a ser yo. Pero justo cuando sentía que todo comenzaba a tomar forma, el sonido del teléfono interrumpió la calma. Era Javier. Su voz, fría y distante, me informó que su viaje se había extendido una semana más. En ese momento, una mezcla de frustración y tristeza se apoderó de mí. Pero también algo más.
Una chispa de determinación que me impulsó a no dejar que su ausencia definiera mi vida. Apagué el móvil y me acerqué a la ventana, mirando las luces parpadeantes del pueblo. En mi corazón, sabía que el camino sería difícil, lleno de dudas y desafíos, pero también sabía que no podía seguir viviendo en ese silencio vacío. Con Rocky a mi lado, me sentí lista para enfrentar lo que viniera, aunque todavía no supiera exactamente hacia dónde me llevaría todo eso. A la mañana siguiente, el sol entraba tímidamente por las cortinas de la habitación, iluminando suavemente el rostro de Rocky mientras dormía plácidamente a mis pies. Yo, sin embargo, no podía encontrar descanso. Mi mente no dejaba de darle vueltas a todo lo que estaba ocurriendo, a la distancia que se había instalado entre Javier y yo, y a la sensación creciente de que necesitaba recuperar mi vida, mi identidad perdida. Mientras preparaba el desayuno, me puse una blusa azul celeste que caía con ligereza sobre mis hombros y unos pantalones vaqueros ajustados que me hacían sentir cómoda pero segura. Mis dedos rozaron distraídamente el colgante de plata que llevaba siempre, un pequeño amuleto que me recordaba que aún quedaba algo por descubrir en mí. Rocky, como siempre, me seguía con la mirada, atento a cada movimiento, como si supiera que algo importante estaba pasando. Durante la comida, revisé los mensajes en el móvil y vi uno de Carmen, la profesora del taller, invitándome a una reunión del grupo de escritura que se había formado después de la clase. Era una oportunidad para compartir nuestras historias, para apoyarnos mutuamente y quizás, para encontrar un poco de luz en medio de la oscuridad que muchos llevábamos dentro. Me sentí tentada, pero al mismo tiempo, una voz interior me decía que no estaba lista, que aún debía resolver muchas cosas antes de abrirme a desconocidos. Sin embargo, recordé la mirada cálida de Carmen y la conexión inesperada con Miguel, y decidí que tal vez, esa era una señal. Una señal para dejar atrás el miedo y dar un paso más hacia lo que anhelaba. Salí de casa con Rocky a mi lado, y mientras caminábamos por las calles silenciosas de Pedraza, sentí que algo dentro de mí se estaba rompiendo y reconstruyendo al mismo tiempo. La tristeza y la frustración seguían presentes, pero ya no eran cadenas que me ataban. Eran el combustible que necesitaba para avanzar. En la reunión, rodeada de personas que compartían sus heridas y sus esperanzas, sentí por primera vez en mucho tiempo que no estaba sola. Las palabras fluyeron con espontaneidad, y aunque aún me costaba abrirme del todo, supe que estaba en el camino correcto. Al volver a casa, con la noche envolviendo el pueblo, me pregunté cómo habría sido mi vida si Javier y yo hubiéramos elegido otro destino, si en lugar de la distancia y la rutina, hubiéramos buscado juntos una conexión más profunda. Pero esa pregunta quedó suspendida en el aire, porque entendí que el presente era lo único que podía cambiar. Mientras acariciaba a Rocky antes de dormir, sentí una mezcla de miedo y esperanza que me hizo pensar, tal vez, esta soledad no sea el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Y aunque el camino era incierto, estaba dispuesta a recorrerlo, paso a paso, con la mirada puesta en la verdad que tanto había buscado. Justo cuando creía que estaba empezando a encontrar mi camino, la vida me lanzó una sorpresa que nunca imaginé. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en el despacho de casa, encontré una carta que no recordaba haber visto antes. Estaba guardada entre viejos documentos, doblada con cuidado, y al abrirla sentí un nudo en el estómago. Era una carta escrita a mano, dirigida a mí, pero firmada por alguien a quien no esperaba. Las palabras contenían confesiones que me dejaron helada. Javier no solo había estado distante por sus viajes, sino que llevaba años ocultando algo que cambiaba todo lo que creía saber sobre nuestro matrimonio. Aquella carta hablaba de secretos, de una vida paralela que él mantenía en otra ciudad, de decisiones que tomó sin contarme, y de una verdad dolorosa que, hasta ese momento, yo había ignorado. Me quedé inmóvil, con la carta temblando en mis manos, mientras Rocky se acercaba lentamente y apoyaba su cabeza en mi regazo, como intentando darme fuerza. Mi corazón latía con fuerza, mezclando la incredulidad con una tristeza profunda que me atravesaba el alma. ¿Cómo podía ser que la persona con la que compartí tantos años, la que creí conocer, tuviera ese otro lado oculto? De repente, todas las piezas encajaban. La distancia, el silencio, la falta de conexión. No era solo el trabajo, era algo más, algo que me habían ocultado. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies y una oleada de preguntas me invadió. ¿Por qué? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Qué significaba todo eso para mí,
para nosotros? Pero no tuve tiempo de pensar mucho más porque el timbre de la puerta sonó inesperadamente. Al abrir, me encontré con una mujer que jamás había visto, con una mirada decidida y una voz que sonaba familiar pero extraña a la vez. Se presentó como Carla, y dijo que necesitaba hablar conmigo, que había cosas que debía saber sobre Javier, sobre su vida y sobre el futuro que él había estado construyendo sin mí. Mi mundo, que ya estaba tambaleándose, empezó a girar aún más rápido. No era solo una crisis matrimonial, era un terremoto que amenazaba con destruir todo lo que había creído estable y seguro. Mientras Carla me hablaba, y Rocky se mantenía alerta a mi lado, supe que esta historia iba mucho más allá de lo que podía imaginar. Y en ese instante, comprendí que la verdadera prueba no era solo enfrentar la soledad o la rutina, sino descubrir la verdad oculta detrás de las sombras que había estado ignorando. Lo que parecía un comienzo se transformaba ahora en un misterio que tendría que resolver, aunque temiera las respuestas. La mirada de Carla era intensa, como si llevara años cargando un secreto demasiado pesado para sostener sola. Entró en casa sin esperar invitación, y mientras Rocky se mantenía cerca de mí, alerta pero tranquilo, ella empezó a contarme una historia que me dejó sin aliento. Carla no solo era una desconocida, sino la mujer con la que Javier había compartido una vida paralela en Madrid. Me habló de reuniones clandestinas, de promesas incumplidas, y de una relación que él había ocultado con cuidado durante años. Cada palabra era un golpe que me dejaba tambaleando, y aunque intentaba mantener la compostura, sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Lo más desconcertante fue cuando me confesó que Javier le había pedido que no hablara conmigo, que su matrimonio conmigo era una fachada que debía mantener a toda costa. Carla, sin embargo, había decidido romper ese silencio porque, según ella, yo merecía saber la verdad. Mientras hablaba, yo luchaba por contener las lágrimas, sintiendo como la traición se clavaba en mi pecho como una daga afilada. Pero había algo más, algo que no esperaba. Carla me entregó un sobre con documentos que demostraban que Javier estaba planeando mudarse definitivamente a Madrid, dejando atrás nuestra vida en Pedraza sin ninguna explicación. Era como si él hubiera decidido cortar todos los lazos conmigo sin advertencia, sin ninguna consideración. En medio de ese torbellino de emociones, sentí una mezcla de rabia, tristeza y confusión que me hacía cuestionar todo, nuestra historia, nuestros sueños, y hasta mi propia identidad. ¿Quién era yo si no era la esposa de Javier? ¿Qué quedaba de mí cuando todo lo que había construido parecía desmoronarse en un instante? Rocky, como siempre, fue mi ancla en medio de la tormenta. Su mirada cálida me recordó que no estaba sola, que aunque el mundo se desmoronara, yo podía encontrar la fuerza para levantarme. Pero esa noche, mientras me quedaba sola con mis pensamientos y la puerta cerrada tras Carla, supe que el camino hacia la verdad sería más oscuro y complicado de lo que jamás imaginé. El misterio que rodeaba a Javier, sus secretos, y la vida que había llevado sin mí, se habían convertido en un laberinto del que no sabía si podría salir intacta. Y mientras la casa se sumía en un silencio pesado, yo me preparaba para enfrentar lo que vendría, aunque temiera la sombra que se cernía sobre mi futuro. La revelación de aquella noche se convirtió en un huracán que arrasó con todo a su paso. Cada pensamiento, cada recuerdo de nuestra vida juntos, se volvió una tormenta que me golpeaba sin piedad. La traición de Javier no era solo una herida superficial, sino un abismo oscuro que me tragaba sin remedio. Mientras revisaba una y otra vez los documentos que Carla me había dejado, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Contratos de alquiler, mensajes ocultos, fechas que coincidían con sus supuestos viajes de trabajo, pero que en realidad eran encuentros secretos. Era como si hubiera vivido en una mentira tejida con hilos invisibles, y yo había sido la última en enterarme. Esa noche, me vestí con un vestido negro de encaje que siempre había guardado para ocasiones especiales, aunque no sabía si lo era. Me calzaba unos tacones altos que me hacían sentir poderosa, aunque por dentro estaba destrozada. Me miré en el espejo y vi a una mujer atrapada entre la desesperación y el deseo de renacer. El silencio en la casa era ensordecedor. Rocky permanecía a mi lado, como un guardián silencioso que no se apartaba ni un instante. Sentí que necesitaba enfrentar todo de una vez, no podía seguir huyendo de la verdad ni aferrándome a ilusiones rotas. Decidí que debía confrontar a Javier, exigir respuestas, aunque temiera lo que podría descubrir. Llamé a su móvil una y otra vez,
pero solo conseguía el buzón de voz. El vacío de su ausencia se sentía más profundo que nunca. ¿Dónde estaba realmente? ¿Con quién? En medio de esa incertidumbre, un mensaje apareció en la pantalla de mi teléfono. Necesito verte, hay cosas que debes saber. No todo es lo que parece. Era de Miguel, el escritor que conocí en el taller, la única persona que parecía comprender el caos que se desataba en mi vida. El corazón me latía con fuerza mientras leía esas palabras. ¿Podría confiar en él? ¿Sería él la luz en medio de tanta oscuridad? O tal vez, solo otro personaje en esta historia que parecía no tener final. Aquella noche, la casa se convirtió en un escenario donde la realidad y el misterio se entrelazaban de manera inseparable. Y mientras Rocky me observaba con sus ojos llenos de lealtad, supe que estaba en el punto más alto de una montaña rusa emocional, donde cada segundo podía cambiarlo todo. El día amaneció gris y pesado, como si el cielo reflejara el tumulto que sentía en mi interior. Me vestí con una blusa roja de seda que caía con delicadeza sobre mi piel, y unos pantalones negros que me daban seguridad. Me puse unos tacones que resonaban con fuerza en el suelo de madera de la casa, marcando cada paso con decisión. Unos pendientes de plata colgaban de mis orejas, brillando tenuemente bajo la luz tenue de la mañana. Rocky me siguió mientras salía. Su mirada fiel y llena de calma era el único ancla que me mantenía firme en medio del caos. El mensaje de Miguel aún vibraba en mi mente, una invitación que podía ser la llave para desentrañar la maraña de secretos que me envolvía. Llegué al café donde habíamos quedado, un lugar pequeño y acogedor en una calle estrecha de Pedraza, con mesas de madera gastada y una vitrina llena de pasteles caseros. Miguel ya estaba allí, esperándome con una expresión seria pero amable. Su camisa azul de lino estaba ligeramente arrugada, y sus ojos oscuros parecían contener historias que aún no había contado. Tomamos café en silencio al principio, como dos almas que saben que el aire está cargado de verdades por descubrir. Finalmente, él comenzó a hablar, revelando detalles que confirmaban lo que ya sospechaba, pero también abriendo nuevas puertas hacia un misterio aún más profundo. Me contó sobre documentos que Javier había ocultado, sobre personas que habían entrado y salido de nuestras vidas sin que yo lo supiera, y sobre decisiones que podrían cambiarlo todo. Mi corazón latía con fuerza, mezcla de miedo y esperanza, mientras escuchaba cada palabra. Sabía que estaba al borde de un precipicio, y que el siguiente paso podría llevarme hacia la verdad o hacia la destrucción total. Cuando terminé mi café, me levanté con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Rocky me siguió, y mientras caminábamos por las calles empedradas, sentí que aunque el futuro era incierto y lleno de sombras, también había una chispa que podía iluminar mi camino. No podía predecir qué vendría después, pero una cosa estaba clara, ya no era la misma mujer que había sido hace unas semanas. Había comenzado a escribir mi propia historia, una que nadie más podría controlar. Y aunque la verdad fuera dolorosa, estaba lista para enfrentarla. Con Rocky a mi lado y el corazón abierto, di un paso hacia lo desconocido, sabiendo que la vida, con todas sus sorpresas y misterios, apenas estaba comenzando a desplegarse ante mí.